Hermanos, hoy, en este día en que celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo y continuamos nuestra novena, este imperativo que Jesús les propone a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, convirtiendo a la gente y salvándola, es precisamente el imperativo que podríamos también aplicarle a Don Bosco. Hoy tendríamos que ver la pedagogía de Don Bosco, una pedagogía que no es de tipo teórico, sino que de tipo práctico. Don Bosco tenía un celo admirable por la salvación, por ese humanismo, como lo decíamos el día de ayer, que había bebido en el seminario al conocer los escritos de San Francisco de Sales. Y precisamente eso lo llevó a idear un sistema, el sistema preventivo salesiano. Y de eso es lo que hoy quisiera yo referirme. Y no podemos dejar a un lado toda la espiritualidad de la época de Don Bosco. Yo les he contado que Don Bosco era muy afín a ciertos maestros espirituales de la época y de la educación católica de su siglo. San Felipe Neri era conocido como el santo de la alegría en aquella época. Y lo menciono porque Don Bosco, en el sistema preventivo, va a asumir la alegría como uno de los ejes transversales, porque la alegría es la manifestación del gozo de Dios, o debería de ser la manifestación del gozo de Dios en las personas. Y Don Bosco lo va a asumir. Las características de Felipe Neri y de Don Bosco quizás son las que más se asemejan. Y ayer también yo les dije, Don Bosco en ningún momento trató de copiar a San Francisco de Sales. No, asumió algunas cosas, las adaptó, las matizó según su época. El otro gran santo del cual él va a poder detectar e incorporar en su sistema preventivo algunas características, evidentemente San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad y del humanismo. Recordemos aquella famosa frase o pilar del sistema educativo, la amorevolexa, o sea, esa amabilidad que se tiene que dar a conocer, que el muchacho tiene que percibir que es amado y que si es corregido es porque es amado. También en la época de Don Bosco está otro gran santo, San Carlos Borromeo, conocido como el santo de las nuevas y geniales obras educativas. Y también Don Bosco tuvo contacto con Juan Bautista de la Salle, el santo de un nuevo estilo de educación cristiana. Es más, él visitaba estas escuelas. De ahí podríamos concluir que el sistema preventivo, más que un sistema pedagógico, es una forma de espiritualidad. Eso es lo más hermoso. Es una forma de espiritualidad donde, como lo decía el mismo Don Bosco, se cree en la persona. Y en el caso concreto de Don Bosco, se cree precisamente en la salvación de los jóvenes. Hace algunos años, el recordado Papa y Beato Juan Pablo II escribió una carta donde hacía relucir virtudes el sistema preventivo de San Juan Bosco. Esa carta se llama Juvenum Patris, donde decía que la preventividad va mucho más allá de la significación lingüística, de las características típicas del arte educativo del santo. Van sobre todo a recordar la voluntad de prevenir la fuente de experiencias negativas que podrían comprometer las energías de los jóvenes y obligarlo a someterse a largos y penosos esfuerzos de recuperación, es decir, procesos de reeducación. Pero en el término hay también vivencias con peculiar intensidad, profundas intuiciones de este santo, opciones precisas, criterios metodológicos. Repito, Don Bosco no fue un teórico, fue un práctico. Él convivió con sus muchachos en el oratorio. Evidentemente después van a surgir los colegios en la obra salesiana, pero lo que Don Bosco le dio ese tinte fue el oratorio festivo. Eran jóvenes difíciles y todo esto surge a raíz de que cuando él va a visitar las cárceles y se da cuenta la gran cantidad de presos que hay,
y muchos de ellos son jóvenes y están abandonados. Nadie vela por ellos, se están pudriendo en la cárcel. Y don Bosco dice, yo me dedicaré a los jóvenes. El arte de educar en positivo, uno de los puntos del sistema preventivo de don Bosco. Convicciones, proponiendo el bien con experiencias adecuadas que comprometan. Surge aquí una necesidad. Tenemos que renovar el concepto de asistencia salesiana. En nuestras obras educativas es fundamental la asistencia, trasladándoselo en otras palabras, el compartir, el estar ahí con los muchachos, con las muchachas, pedagógicamente en el recreo y en el patio o en las actividades de tiempo libre, es donde se conoce mejor a los muchachos y a las muchachas, capaces de atraer por su propia nobleza y belleza. El arte de hacer crecer en el joven desde dentro, haciendo fuerza en su libertad interior en contra de los condicionamientos y de los formulismos exteriores. El arte de conquistar el corazón de los jóvenes. La educación es cosa del corazón, decía don Bosco. Lograrse con la alegría, con la satisfacción hacia el bien, corrigiendo las posibles desviaciones y preparándolos para el mañana a través de una sólida formación de carácter. Don Bosco creía en los jóvenes. Los salesianos de hoy creemos en los jóvenes. Tenemos que resaltar todas esas cualidades positivas que tienen estos muchachos. En eso consiste el sistema preventivo de don Bosco. Es una espiritualidad. Juan Pablo II decía de don Bosco que era el maestro de espiritualidad juvenil. La cultura de una libertad cristiana es espiritualidad. El sistema preventivo intenta llegar a una espiritualidad en un sistema de santidad. El sistema preventivo de don Bosco se vuelve espiritualidad porque el objetivo no es solo la educación, el cúmulo de conocimientos en la persona, no. Es una guía para llegar a ser santo. Recuerden que los documentos de la Iglesia nos invitan a eso, a llegar a ser santos. Y para llegar a ser santos no hay que comenzar cuando ya estamos adultos, cuando ya hemos vivido, cuando ya nos hemos equivocado y hemos tenido que corregir nuestros caminos. Es desde la juventud, desde la niñez, cuando comenzamos a caminar hacia la santidad. ¿Y eso de dónde viene? De la aplicación de una espiritualidad. Y don Bosco lo supo aplicar bien en el sistema preventivo, que fue producto de su praxis pastoral en el oratorio. Quiero hacer un paralelismo hoy que celebramos la conversión del apóstol San Pablo. En el oratorio, don Bosco tuvo siempre encuentros personales con el Señor a través de los jóvenes. Por eso, como lo dice muy bien Juan Pablo II, es el maestro de la espiritualidad juvenil. Hasta antes de don Bosco y después, nadie se había encargado de diseñar este tipo de espiritualidad. Y precisamente en el ámbito educativo, en el ámbito del oratorio, don Bosco se encuentra continuamente con el Señor a través de los muchachos. Podríamos hacer una comparación hoy con la fiesta que estamos celebrando, la conversión del apóstol San Pablo, fiesta litúrgica. No hay ninguna conversión en la Iglesia que lleve este carácter de fiesta más que la de San Pablo. De perseguidor de la Iglesia, naciente del cristianismo, se convierte, ¿verdad?, en el apóstol de los gentiles. Venimos hablando continuamente de que hoy en día nos piden este proceso de nueva evangelización que ya ha comenzado a partir de los documentos de Aparecida. Se nos pide que hay un cambio radical en nuestra vida y ese cambio radical se llama conversión. Y hoy tenemos el ejemplo más grande y más claro en las lecturas que hemos escuchado en esta mañana. Pablo tuvo que ser tocado por el Señor, tuvo que haber tenido un encuentro personal con Jesús resucitado para cambiar de mentalidad, para cambiar su opción fundamental. A Pablo no le podemos achacar concretamente que por qué persiguiera a los cristianos, si en aquel entonces era una secta que se estaba gestando.
Él era un judío recto, con principios, que no podía concebir eso. Pero nuevamente se vuelven a cumplir esas frases hasta que uno no tiene un encuentro personal con el Señor, no logra cambiar su forma de pensar, su forma de ser. Y por eso hoy la Iglesia conmemora precisamente la conversión del apóstol San Pablo, como para querernos indicar que cada uno de nosotros tenemos que tener ese proceso de conversión. Pero para que haya una auténtica conversión, tiene que haber un verdadero encuentro con el Señor resucitado en nuestra vida, para que podamos cambiar. Lo he dicho más de alguna oportunidad, ¿cuánta gente siempre va a la Eucaristía? ¿Cuánta gente se confiesa continuamente? Pero siguen con los mismos pecados, siguen con sus mismas actitudes, y muchos a veces se sienten desmotivados, y en los confesionarios le dicen: Padre, pero es que no logro salir, perdóneme, vengo a contarle los mismos pecados de hace 5 años. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de conversión. Necesitamos, como San Pablo, quizás algunos que nos tiren del caballo, de la soberbia, de la vanidad, de la autosuficiencia, para poder tener un encuentro personal con el Señor definitivamente. Y ese es el encuentro que tuvo el apóstol San Pablo. Y por eso hoy nosotros acá, la Iglesia Católica celebra esta fiesta. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía 2 cosas. Primero, que podamos irnos convirtiendo paso a paso en esta vida. Es la oportunidad que el Señor nos da. Que no desaprovechemos la gracia que recibimos continuamente de parte del Señor en los sacramentos. Pidámosle también al Señor que este regalo que San Juan Bosco nos ha dejado en su sistema preventivo como una forma de espiritualidad juvenil, también nosotros nos interesemos primero por conocerla, por practicarla. Yo creo que este tipo de espiritualidad sería muy hermosa para los padres de familia, ¿o no? Porque la educación de los jóvenes no comienza en la escuela. Hay padres de familia que viven engañados. Dicen, en la escuela le van a enseñar los valores a los niños. La educación comienza en el hogar. Desde que el niño, dicen hoy los pedagogos, está en el vientre de la mamá, desde ahí se comienza a educar. Yo creo que el sistema preventivo de Don Bosco, asumido como una espiritualidad o una forma de espiritualidad cristiana, sería una manera adecuada para ir haciendo sólida nuestra familia. La sociedad está en crisis o no, nos quejamos como está el mundo, vivimos quejándonos, sobre todo de la juventud, como son los jóvenes hoy, de la violencia, de las maras, pero el origen de ello es la educación en valores. Ya Don Bosco había acertado, el origen de ello es la formación adecuada en la familia. Pidámosle al Señor, a través de San Juan Bosco, el Padre y Maestro de la Juventud, que podamos nosotros conocer a profundidad esta espiritualidad juvenil salesiana y la podamos poner en práctica en nuestros hogares, y con mayor razón aquellos que son educadores y pedagogos en el campo de la educación. Que así sea.